Bienvenido al programa Mujer Siglo XXI, Educación por medio de la radio. Muy buenos días, estamos nuevamente en una emisión más con un súper invitado, todo un pro de los dineros, de las finanzas, y pues es un gusto tenerte aquí, Abel. Tú tienes un programa muy padre y que me hiciste favor de invitarme la vez pasada y pues la verdad me dejaste picada. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, tenemos un programa de finanzas poco ordenado, la verdad que sí, pero la verdad que nos divertimos y damos algunas ideas y damos algunos conceptos bastante más fáciles, porque las finanzas, la economía no son tan difíciles, más bien las hemos hecho difíciles, pero no son tan difíciles, pero encantado de seguirle acá, ¿no? Sí, oye, ¿por qué no nos platicas un poquito para el auditorio de las mujeres? ¿Quién es Abel Cornejo? Abel Cornejo es alguien que hace muchas cosas y que se llena de cosas y que probablemente tengo que ir corrigiendo mucho eso. Pero, mira, Abel Cornejo es alguien que le encanta estudiar, sí. ¿No? Estudia un montón. Trato de aprovechar hoy que también existe los estudios en línea. A todo el mundo les digo que cuando yo estudié actuaría en el ITAM no había Excel. Entonces yo me he tenido que ir adaptando a la tecnología, he ido caminando con la tecnología. Entonces soy alguien que le gusta estudiar mucho, del tema que le gusta. Soy un apasionado de las finanzas, de la economía, del fútbol americano y otras cosas. Soy un especialista en estos temas, así me considero. Pero también soy empresario y también dirijo una empresa, porque tengo esta concepción, Adriana, para que tú tengas en el futuro la tranquilidad suficiente para retirarte el día que tú quieras, necesitas 3 cosas. Tener un empleo, y por eso hoy dirijo una empresa, que no es mía. Tener un negocio que sí es mío y que irá creciendo y que algún día me va a exigir que deje de trabajar, pero mientras no me lo exija, me voy a quedar trabajando. Y también necesito invertir mi dinero. Entonces estoy concentrado en esas 3 cosas porque creo que mi futuro y mi fecha de jubilación para irme a Magui a poner mis pies en un coco con mi Mac, nada más, está garantizado de esa manera. Entonces, soy alguien así, más allá de títulos y estas cosas, que es que hace rato platicamos de los títulos. Sí, bueno, la pasión por el estudio es algo que compartimos, ¿no? A veces pensamos que en la línea de la vida nuestro propósito termina porque terminamos una carrera y la verdad es que hoy las facilidades que hay para prepararte y para llenarte de conocimiento no son las que existían antes. Fíjate que hemos ido a 26 universidades este año a dar conferencias con los chavos. Cerraremos mañana con otra y hemos ido a todas las universidades que te puedas imaginar, de todos los perfiles, de todos los tamaños. Y la reflexión que nos llevamos es que los chavos tienen que aprovechar al máximo a sus maestros. Tienen que aprovechar, si hoy te tocó estar en la Universidad X, le tienes que sacar todo el provecho que puedas a la Universidad X. Así es, porque ¿qué porcentaje además tiene esa posibilidad en México? Muy poquitos. El 10% de la población económicamente activa llega a terminar una carrera, una profesión, ¿no? Y además, hay que decirlo abiertamente, las universidades tienen diferentes niveles académicos. Esto es una realidad. Cierto. Y en este sentido, si hoy te tocó, por la razón que tú quieras, presupuestal, de distancia, porque ahí estaba la carrera, si hoy te tocó estudiar en la Universidad, insisto, X, le tienes que sacar todo el provecho. Porque tener un buen trabajo depende de que estés al 100% en tus estudios. Y esa es la receta. Después ahí te tienes que preparar, juntar una lana y después brincar a otro tipo de universidades, a otros programas más complejos que te den una mejor formación. Pero los chavos hoy deben acabar sus carreras y además que, ¿sabes qué algo? También los chavos deben comprender que tienen que buscar trabajo. Es muy cierto. Les está costando un montón entender que tienen que buscar trabajo. Los chavos no quieren buscar trabajo. Y empezar un poquito desde más abajo, ¿no? Fíjate que enfocando el programa en las mujeres, me gustaría platicar una anécdota. Hay una película hermosísima que narra la vida de Verónica Franco.
sí, que era la película de La cortesana, que se las recomiendo a todas las mujeres, porque era una época en la que la mujer no tenía acceso al conocimiento. Ser cortesana era un privilegio y ser cortesana era realmente ser una prostituta. ¿Por qué? Porque daban acompañamiento a aquellos hombres que eran eruditos en algunas materias y era la forma de entrar al conocimiento. Realmente las mujeres en Italia, las madres, preparaban a sus hijas para ser cortesanas, hablamos del año de 1400, 1500, y Verónica Franco tenía una frase que decía que conocimiento es libertad de autosuficiencia. Y en este siglo XXI, que aún vivimos tanto el tema de violencia patrimonial, qué interesante es saber que si la mujer se prepara, pues no va a vivir esta violencia. A veces siempre estamos culpando a los hombres de que vivimos esta violencia y lo que pasa es que tenemos, y lo he mencionado en varios programas, la normalización del sufrimiento. Y entonces estamos esperando que alguien resuelva nuestras vidas y hoy las mujeres del siglo XXI tenemos toda esa capacidad que imagínate en aquella época no la tenían. Y hoy tenemos el acceso, como dices, muy bien a las universidades, tenemos escuelas en línea, tenemos todo el esquema para hacer escuelas abiertas, primaria, secundaria, preparatoria abierta, para revalidar estudios. De hecho, yo revalidé estudios porque yo tenía una carrera técnica en turismo, porque cuando yo estudié no había licenciatura aún. Y revalidé mi carrera para después entrar a hacer licenciatura y luego al IPADE y luego, bueno, y vas viendo que en tu vida hay un sinfín de posibilidades ejerciendo la voluntad. Pero me encantaría que me ayudes mucho a decirles a las mujeres cómo poder y qué sería la parte básica para comenzar a tener un criterio de cultura financiera. Y fíjate que he estado pensando mucho en la realización de este programa porque es la introducción para tus talleres que se brindan en CEFOIM y aquellos que brindaremos en conjunto para el año que viene. Porque es muy importante. Durante 25 años que me dediqué a hacer eventos y convenciones, veía que se capacitaba la gente solamente sobre el tema de ventas. Y llegué a ver a muchísimas mujeres en el ramo de venta directa que llegaban a ser las directoras de ventas y que tenían un sinnúmero de mujeres que las apoyaban, ya sabes, esta estructura de pirámides que existe. Y te dabas cuenta que en muchos aspectos la mujer es muy capaz de ir a tocar la puerta para vender, como cuando se vendían libros, que era terrible, ¿no? Ir a vender un libro, una enciclopedia, y la mujer lo consigue, y luego venden aspiradoras, y luego cepillos de dientes y perfumes, y de repente te encuentras con una mujer multifacética, multitask, que además en la vida. Sin embargo, el hecho de que la mujer trabaje tanto no significa que la mujer tenga la suficiente educación financiera. Y en otro tema que lo hemos visto, para dar introducción a lo que tú tienes muchísimo conocimiento y capacidad, es que cuando he trabajado en los pueblos para asistir a estas mujeres en las poblaciones, siempre me ha impactado el hecho de que en los clubs de migrantes que existen en los diferentes lugares de Estados Unidos, que he tenido contacto con el Club de Migrantes de Nueva York, que apoya a Puebla, y les preguntaba, oye, cuando mandas tantas divisas, ¿qué pasa con este dinero? Nuestra principal introducción de dinero al país es justo la de nuestros migrantes de Estados Unidos y no ha resuelto la pobreza. Tenemos más mamás solteras con entre 3 y 4 hijos promedio en las comunidades y es simple y sencillamente porque no existe un tema de educación financiera. Entonces, ¿por dónde quieres empezar de estas dos? Me voy primero por esta parte de la marginación, de la desigualdad y de la pobreza. A ver, es que la pobreza no solo no es tener dinero. Así es. Es que la pobreza también es de capacidades. Y la pobreza también tiene que ver con la salud. Así es. Me explico un poco. Y la mental, ¿qué tal? Exacto. Entonces, en este sentido, no hemos invertido en las tres cosas. No hemos invertido en eliminar la pobreza de capacidades y creo que la educación financiera entra ahí. Así es. En ese sentido, si tú eres financieramente más hábil, tu nivel de pobreza va a bajar de forma abismal. Así es. Porque al final
Las personas que están en la pobreza tienen un problema, que solo piensan en el día a día, viven al día. Así es. No, hay mucha gente que no sabe qué va a comer al día siguiente y de dónde va a conseguir el dinero para hacerlo. De ese nivel a veces tenemos el problema. Y no piensan en el futuro. Pero es que está muy cañón que les pidas que piensen en el futuro. Sí, pueden salir solo con el día a día, ¿no? Exactamente. Entonces, pero es una falta de cultura tremenda que tenemos en nuestro país y a nivel de Latinoamérica, porque este tema de las divisas no solo es para México, es para toda la mujer latina, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, por ahí yo creo que tenemos la obligación de llevarles la información. Difícilmente ellos la van a buscar. No está entre sus prioridades. Entonces, nosotros tendríamos que ir a esas comunidades a decirles, oigan, existe la educación financiera. Decirles que la vida se trata de dos cosas, de vivir todos los días y de algún día dejar de trabajar para vivir mejor. Así es. La educación financiera lo que te permite es dejar de trabajar, dejar de sufrir y permitirte elevar tu calidad de vida. Si tú haces bien las cosas, va a llegar un momento donde tu nivel económico va a ser mayor y chistosamente ese día no vas a tener nada que hacer. Toda la educación financiera claro, te permite y te lleva hacia allá. Te comento que nos están escuchando y replicando en la radio de Alpanocan en Puebla, Súper bien. en donde existen muchísimas mujeres. Es una comunidad de 3,500 habitantes, Súper. de los cuales son 70% mujeres, y de ese 70% que son mujeres, te quiero platicar que casi el 60% son mamás solteras y que son pobres en el sentido, como tú dices, de que no se ha llegado con este conocimiento, porque ellas son prácticamente terratenientes. Claro. Tienen la tierra, no saben cómo trabajarla, no saben un tema de costos, de precios, de cómo comercializar y demás, pero tal vez podríamos empezar por animarlas en esta pequeña capsulita de acercar el conocimiento, que es lo que hemos tratado también en las visitas que hemos hecho con ellas a través de CEFOIM. Bueno, ya aprovechando que nos están escuchando, a ver, todo inicia por tener una idea. A ver, tienen que ponerse a pensar qué van a hacer con lo que tienen, Sí. ¿no? Y que les venga un poco de creatividad. A veces la creatividad se queda de lado porque tenemos un montón de cosas y obligaciones y preocupaciones y se nos olvida ser creativos. Yo les diría, tómense 10 minutos para ser creativos y pensar qué pueden hacer además de lo que hoy están haciendo. Después también decirles, yo creo que antes de emprender esa idea, deberían aprender a valorar su pequeño proyecto. Es que deben hacerlo, deben pensar si lo que van a hacer es rentable, si verdaderamente les va a aportar para solucionar sus problemas. Entonces, enseñarle a una persona a valorar la rentabilidad de sus proyectos es maravilloso. Y en el tema de alimentos, realmente México puede ser una potencia mundial. No, bueno, y además el gobierno entrante ha hablado de apoyos directos a este tipo de commodities, se habla de precios de garantía y habla de subsidios. Entonces nos tenemos que poner bien atentos a los cambios que va a haber para que todas estas comunidades lo aprovechen, pero lo aprovechen bien, no que se lo gasten, no que lo desperdicien, no que eleven su calidad de vida durante 2 o 3 años y después nos volvamos a meter en un problema. Así es, así es. También hay que hablar un poco de responsabilidad financiera. A veces llegan este tipo de apoyos y no sabemos, no los gastamos, los utilizamos y después ya no los tenemos, desaparecieron. Fíjate que con respecto de esto, también pasando a otro tema, es que por cultura tenemos entendido que primero hacemos algo por los hijos y luego los hijos tienen que devolverlo cuando sean mayores. Situación que creo que no debiera ser. Creo que cada persona debe luchar por sus proyectos, sus sueños, tener esa libertad de autosuficiencia y sobre todo saber que tus hijos saben que estás como una persona que ha producido y que ya tenemos que cambiar esa cultura y de decir, hijo, te doy esa tranquilidad de que no te tienes que sacrificar por mí porque no me he sacrificado por ti. Te he dado el amor y te he dado las herramientas para salir adelante y es una bendición. Mira, la cultura financiera lo que puede hacer es dejar de boicotear a los jóvenes. Si hay un montón de jóvenes que cuando sus papás dejan de trabajar o dejan de tener ingresos, ellos los van a tener que mantener. Así es. Y hay un montón de casos así. 70% se dice de la población, hay un anuncio que no voy a decir la marca, pero hay un anuncio enorme que dice que 70% de las personas que están jubilando no tienen un plan de jubilación como tal. En ese sentido, si tú utilizas la cultura financiera
para garantizar dos cosas. Es que velo así, no solo puedes garantizar que no seas una carga y un boicot para tus hijos, sino también puedes garantizar que a cierto nivel o a cierto tiempo en la vida de tus hijos los vas a poder apoyar más. Es que te lo vuelvo como a plantear. La cultura financiera, el hacer bien las cosas con tus dineros, con tu ahorro, lo que te permite no solo es tener un fondo de pensión decente, sino también te puede generar algo más para dejarle a tus hijos. Y tu calidad de vida, ¿no? O sea, darles la mayor tranquilidad sería que ellos sepan que tú tienes calidad de vida y saber que también cuando ya vamos pasando las etapas, pues nos va a venir el tema de alguna enfermedad por naturaleza, nos viene el deterioro del cuerpo, nos viene el cambio de alimentación, de dónde vamos a vivir. No, el deterioro del cuerpo no, por etcétera. favor. No, nos vemos bien, somos jóvenes, sí. ¿No? A ver, yo lo que creo es que al final, cuando eres joven, es el momento de tomar riesgos con tu dinero, con tu trabajo, poniendo un negocio. Si te tienes que hacer cargo de tus papás, pues es como si tuvieras ya familia. Y esa parte de tomar riesgos se hace complicada, se hace más pequeña. Y cuando tú tomas un riesgo, Adriana, es donde ganas más dinero. Fíjate que cuando regresemos del corte, me gustaría que planteáramos esta situación de cómo China ha replicado su economía justamente tomando en cuenta esta parte de la familia. Fíjate que quería, hoy que nos escuchan de algunas comunidades como Alpanocan y Oaxaca, inspirar a estas personas con el sentido de pertenencia, el tema de lo importante que es realizar sinergia humana y cómo estar en la línea para poder construir juntos. Y una muestra de esto, sin duda, es Singapur, que es un país realmente que está ni siquiera en la buena calidad de vida, en la opulencia de la vida, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco de China, Abel. ¿Por qué de China? Porque esta cultura que ya está viajando por todo el mundo, si tú ves todas las devoluciones de impuestos en los aeropuertos, hay dos letreros básicos, inglés y mandarín, ¿no? El idioma de los chinos. Sí, claro. Y están viajando ya por todo el mundo. Es una cultura que transformó justamente su economía. ¿Y por qué me impacta tanto? Porque dentro de esta cultura, lo primero que dijeron, vamos a dejar de crecer. El tema ya platicaremos en el tercer segmento de cómo saber leer la información, que es súper importante, pero ¿cómo hicieron estas personitas para decir solo vamos a tener 2 hijos primero, luego un solo hijo, y hoy ya empezaron a abrir nuevamente a tener 2 hijos? ¿Y cómo fueron permeando esa cultura del trabajo en sinergia? Que es súper importante. Tú veías una caja y no decía el nombre de la fábrica, como aquí los mexicanos, los latinos siempre ponemos el nombre de la fábrica. Ahí decía simplemente Made in China. Al inicio los productos no eran tan de buena calidad porque también no se podían acercar ni a llegar ni tenían el dinero para pagar la calidad de las materias primas. Sin embargo, conforme fueron haciendo esta unidad y todo, hoy podemos decir que los chinos producen material en todas las áreas, de todas las materias, buenos productos también. ¿Qué opinas de esto para inspirar? Porque este es nuestro bloque de Inspira para cambiar y cómo esta cultura nos puede inspirar ahora. Es que sabes que, Adriana, hay 2 formas de aprender, con información y conocimiento y a golpes. Sí. ¿Me explico un poco? Pero ya hemos tenido muchos golpes en México, sin duda. Y si no aprendemos, bueno. Es que para allá voy. O sea, en China les dijeron por qué tenían que tener un control sobre los hijos que iban a, ¿no? Así es. Sí, que iba a haber en la familia. En China les enseñaron un proyecto, o sea, en el futuro sí podrás tener 2 hijos. Probablemente no tú, pero tus hijos en el futuro probablemente puedan tener 2 hijos. Les dijeron que había que crecer de forma ordenada. También les dijeron que había que participar en cosas que el mundo hiciera, aunque ellos no lo entendieran. Déjate contarte algo. Hay una certificación en términos financieros, se llama el CFA. Ajá. Es muy conocida. Yo soy CFA 2, al segundo nivel. Pero cuando hice el CFA 1, cuando fui a hacer mi examen a Nueva York, me encontré a 3 chinos que también iban a hacer el examen. El sistema financiero chino es estatal, regulado y es hasta un poco hasta aburrido, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo dije, bueno, ¿y qué hacen aquí estos, no? O sea, como, ¿para qué les va a servir esto de los mercados y las finanzas?
pues si tu sistema financiero es altamente controlado, no Sí. pasa nada que el Estado no quiera que pase. Qué menospreciaditos los teníamos, ¿verdad? Exacto, es más, me acerqué con ellos y les dije, bueno, ¿y qué hacen aquí? Y su respuesta fue muy breve y muy simple. Es que si los americanos lo están haciendo, es que nosotros lo vamos a necesitar un día. Hoy no lo necesitamos para nada, porque la verdad es que no lo hacemos. Pero como los americanos lo hacen, nosotros también. Es esto. O sea, trabajas y ves cómo lo hacen los mejores del mundo. Así Lo es. haces como aquellos que llevan la mano. Y los Sí. chinos lo hicieron durante mucho tiempo. Nuestros millennials, Adriana, hoy no quieren tener 2 hijos, no porque tengan un proyecto, no porque alguien les haya explicado los beneficios de tener 1, máximo 2. Y la generación Z, o sea, ya también Déjate ya de se esos, sumó. Déjate de esos. Es que hoy tienen verdadero miedo a no poderse hacer cargo de esto. De hecho, son tan individualistas que dicen, no, mejor primero yo y luego veo si después puedo tener un hijo. Pero a nadie le han explicado que hay un proyecto atrás de todo esto. Claro. De no tener muchos hijos, de que está bien ser individualista, de que es bueno ser emprendedor, Así es. de que está padre no depender de alguien más. Pero esto se lo fueron explicando poco a poco a la comunidad china y fundamentalmente también a la otra parte de Asia. Claro. Porque también ellos voltean a ver lo que están haciendo bien otros. Es que Sí. en México nos falta voltear a ver a otros. No solo otros países, Adriana. Nos falta voltearnos a ver entre nosotros. Así Es es, que y no probablemente estamos tan lejos unos de otros. En estos 8 metros cuadrados que están aquí, hay 4 personas que tienen maneras de pensar distintas, Así es. que ven la vida de manera distinta y nunca nos hemos puesto a decir, bueno, nos vamos a sentar 5 minutos aunque no nos conozcamos, Así es. a rebotar ideas y me voy en 5 minutos con algo distinto. Cierto. Es que ni siquiera estamos acostumbrados Compartir a el conocimiento. eso. No, más bien es mío y además yo veo, si veo a la productora y me quede re bien, ¿no? Sí, Y fíjate. digo, pero ¿qué estará pensando ahorita? ¿No? Cierto, y sabes qué, que justamente por ahí está el dicho de lo bueno hay que copiarlo. Y si algo hicieron los chinos es fijarse en qué era lo bueno. Y además somos Y tan comenzaron a inteligentes. copiarlo. Somos tan inteligentes que para que no se oyera la palabra copia, porque la copia se puede ir como feo, Ajá. pues le pusimos benchmark, ¿no? Entonces, Benchmark, sí, así es. tenemos un montón de benchmark, o sea, gente a copiar. Y a partir de ahí, los mexicanos deberíamos tener benchmarks. ¿A Así quién es. vamos a voltear a ver y decir, híjole, es que lo voy a copiar? Y imagínate, además Sí, con claro. un país tan rico, en donde te das cuenta, simplemente las tierras de China están cansadas de producir. Francia tiene cansados los campos para producir cereales. Y bueno, y aquí tenemos unas tierras que le plantas lo que sea y crece. Estamos muy bendecidos. Tenemos agua, montaña, clima, tierras húmedas. En fin, aquí tenemos el vivero más hermoso que existió, que es el vivero de Matsumoto, en donde hicieron ahora un residencial muy bonito. Y de verdad que cuando llegué y vi estos laureles y dices, si una persona de tan lejos vino y se fijó en una tierra tan bendita para poner este tipo de viveros, que además de ahí salieron todos estos árboles que adornan las calles principales de nuestra Ciudad de México, la visión que tenía de con ese trabajo crear entorno y economía y además perdurar hasta la fecha de hoy. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no volver al campo, Abel? ¿Por qué sentir que somos denigrados, como denigramos en alguna ocasión a los chinos, y no trabajar nuestros campos? Porque no somos oportunistas, porque nos dejamos vencer por la palabra. Hoy nos sentimos vencidos. ¿Y para qué voy y peleo? Déjate, doy un ejemplo. Maravilloso lo que dices. Y que lo hicimos muchos años. Solo que ya no podemos, porque no se pueden hacer más cosas. Sí. En agosto, en las comunidades africanas que son parte de Francia o que fueron parte de Francia, Sí. se inundan. O sea, cae agua por todas partes. Nuestro aguacate es súper competitivo en Francia. Más ¿no? Que no el de la... Está el avocado bowl, ¿no? Exacto, es súper bueno, pero con el nivel de aranceles que tenemos durante el año, es muy complicado competir con ellos, con Sí. estas comunidades africanas. Pero solo en agosto se inundan. Entonces ahí no tienen ningún tipo de aguacate. Es más, también el mango pasa. También los Sí. mangos son muy buenos, muy bien valuados en todo Francia, el mango mexicano, el ataulfo también. Entonces, Sí. agosto podríamos ir a vender aguacates y mangos. Sí. Y solo sería en agosto porque no podemos competir en otras fechas. Así es. Igual nos desilusionamos porque decimos, es que solo agosto,
Pues sí, ¿qué importa? Vamos, los compramos, apoyamos al campo mexicano y llenamos de mangos a todo Francia. ¿Me explico un poco? Nos falta tener este espíritu de tomar un riesgo, de ir por una oportunidad. No nos gusta competir, nos da miedo competir. Así es. Es que si ahorita en Europa el Brexit los está volviendo locos, en Italia comienzan a tener problemas porque no se pusieron de acuerdo, en Francia ahí vienen, entonces tenemos una gran oportunidad de este relajo que se va a armar en Europa próximamente y tenemos un montón de oportunidades de negocio ahí. Lo que pasa es que no volteamos a ver nada. Me encanta estar con personas que comparten conocimiento, creo que para eso estamos, por eso hemos buscado un medio que no cueste tanto y también lo comento para aquellos que quieran ser patrocinadores del conocimiento. El conocimiento hay que compartirlo, es la única manera de dar crecimiento. Hay 2 anécdotas que te quiero platicar. Una chiquitita que es de mi bisabuelo, al cual yo denominaba Papá Rey. Y las herencias que también sirven en campos de economía, de cómo educamos a nuestros hijos. O cómo absorbemos de algún mentor de la familia conocimiento. Mi bisabuelo tenía la costumbre, o tú sabrás porque por ahí andamos, creo que en la rodada, te daban el domingo para gastarte. Situación que era fabulosa porque no te dan dinero tus papás todos los días. Y mi bisabuelo siempre me decía, mira, cada vez que vienes por esto, tienes 2 tareas que hacer. Una, decirme en qué lo gastaste y pensar que en lo que lo gastaste sea una verdadera inversión de algo, que satisfaga alguna necesidad de algo que te conviene. Y eso no hemos pensado muchas veces. Y yo aprendí a guardar luego estos domingos también del otro que era mi abuelo, que viajaba mucho y era un capitán de aduanas, y yo guardaba porque llegaban las ofertas de estas tiendas 2 veces al año, en donde te compraban 2 veces al año lo que necesitabas, te compraban de verano, primavera y te compraban de otoño y de invierno. Has de recordar esto. Esta educación financiera no hay hoy porque vivimos en una época de inmediatez, de consumismo y demás. Sin embargo, esto que hizo él por mí, lo llevo hasta el día de hoy. ¿Y cómo entramos con estos jóvenes para que busquen un patrimonio, para que compartan un matrimonio en el cual pueden comenzar a tener sociedades entre personas? Que tú acabas de decir algo en el corte muy importante que me gustaría que lo repitas tú, acerca de las parejas de negocios, ¿no? Y cómo entramos en esto para crear una nueva cultura que inspire a los jóvenes, y después entraremos con otro marco con las mujeres. Yo creo que con los jóvenes, primero antes de hablar de educación financiera, de una cuestión empresarial, hay que hablar por separado. Porque a los jóvenes hay que decirles que tienen que tener primero la sensibilidad para escuchar. Empatía. Sí, necesitan aprender a escuchar. También deben tener la humildad para reconocer lo que no pueden hacer. Hoy todos los jóvenes creen que pueden hacer todo. Sí, porque la información, haces un clic, está el profesor dando una clase y se voltean a ver si es cierto y a cuestionar que si es verdad, ¿no? Si lo que estás diciendo no está en Google, te metes en un verdadero problema de credibilidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, tú trabajas con los jóvenes en decirles, oigan, es que no todo está en 7 minutos en las redes. Así es. Tienes que tener un empleo porque ahí hay gente muy valiosa que tiene un montón de experiencia y que te la puede pasar. Solo tienes que aprender a escuchar. Y por otro lado, debes comprender y tienes que tener la humildad de decir lo siguiente. Yo no soy bueno para todo y necesito tener conmigo a las personas adecuadas para hacerlo. Sí, dicen que el mejor líder no es el que sabe todo, es el que se allega del equipo, por supuesto, que sabe reconocer el talento. Y en ese sentido pasa mucho entre los jóvenes y entre las personas que quieren emprender negocios, que ese entorno de repente no solo es un entorno profesional. Así es. Y un día ese entorno, alguien de ese entorno ya se convierte pues en la persona más importante, más cercana, igual es un poco más adelante es tu novia y mañana puede ser tu pareja, tu esposa. Así es. Y en ese sentido esto todavía necesita más sensibilidad al respecto. Debes aprender a comprender que la pareja es distinta en los negocios.
Claro. ¿Por qué? Porque cuando la trajiste es distinta. Desde que la seleccionaste te gustó por ser distinta. Es muy complicado que alguien seleccione un clon. Es algo bien difícil. Entonces, en ese sentido, la verdad es que tú tienes que aprovechar todo lo que esa persona puede hacer. Así es. Tienes que darle no solo la posibilidad de trabajar, le tienes que dar el poder de tomar decisiones. También le tienes que dar responsabilidades. Claro. Y en ese sentido, tener la posibilidad de poder apoyarla en este trayecto para poder tener recursos y tener resultados que puedan ser atractivos. Y para ambos, ¿no? Fíjate que en las clases que estuve dando en el Colegio de Abogados, les decía mucho, es muy importante poner la línea de tu vida para saber en qué momento de tu vida estás, pero también en qué momento de la vida está tu socio. A lo mejor tú tienes 50 años y tu socio está en 30. Los intereses son distintos. Por supuesto. Y son un matrimonio de negocios importante. Por Ahora, supuesto. mucho más en el tema de la casa, donde realmente los socios de tu patrimonio, de todo lo que tú devengas, pues son tus hijos o tu esposa, o bien a lo mejor eres un soltero y tu responsabilidad está con tus padres, o tu responsabilidad está con el entorno que tienes y los compromisos que ejerces. Y ahí la ley te ayuda un montón, porque si ya eres parte del negocio, no como alguien contractual, no como alguien contratado, Sí. sino ya eres parte del negocio tomando decisiones con responsabilidades, con objetivos que debes de cumplir, con resultados, en ese momento ya eres parte del negocio y como tal debes ser parte del patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa tiene que ser ya parte de esta pareja, parte de la familia, porque luego va a venir el Así hijo es. y el mayor, y un día el hijo mayor querrá participar del negocio. La empresa debe tener criterios muy claros para Así es. dos cosas: para saber en qué proporción el negocio es de cada miembro de la familia y lo Así que es. cada miembro de la familia debe hacer para poder llegar a tomar al negocio una responsabilidad y sacarlo adelante. En ese sentido, tú vas cubriendo a la familia. Si tú me dices hoy a mí, Ajá. si yo mañana tengo un hijo que va a participar del negocio, no me importa tanto el negocio. Me importa que mi hijo tenga las características necesarias, cubra los requisitos Así fundamentales es. para que este negocio siga funcionando porque es su patrimonio. Sí. Si es mi esposa la que está aquí, híjole, Wow. lo Ajá. primero que debes pensar es que es más probable que yo me vaya antes a que se vaya ella. Fíjate qué interesante. Solo por ahí. A ver, te voy a interrumpir aquí, Ok. porque mira, te voy a decir algo. Justamente hubo el evento de las 1000 empresas de México. Sí, fueron un chorro, ¿no? Bueno, sí, te voy a decir. O sea, hubo algo de enseñanza enorme que me llevé este día. Tuve la oportunidad de conversar con unos empresarios y uno de ellos estaba comentando con respecto de que necesitaba hacer su gobierno corporativo, que así se le dice a las reglas que se van a poner en la empresa para hacerlo en términos fáciles, a los que no saben qué es un gobierno corporativo. Y me dijo, estaban platicando 3 hombres ahí cuando yo llegué a esta conversación a saludar. Y entonces dijeron, oye, fíjate que estamos poniendo que en la regla ninguna mujer, imagínate, en pleno siglo XXI, ninguna mujer sea parte de poder trabajar en la empresa. Les vamos a dar su dividendo, pueden venir a las juntas de consejo, los votos no van a ser iguales y pues así es, porque lo que queremos es que la empresa subsista porque somos 6 hombres. Y le dije, oye, ¿cuántas mujeres hijas tienes? Y me dijo 2. Le dije, mira, te tengo una noticia. Tú estás hablando de excluir a tu esposa y estás hablando de excluir a todas tus hijas. Esto habla de 2 cosas. Una, del miedo tan tremendo que tienes, y 2, del desconocimiento que tienes. Es muy grave que las empresas sigan así. Muchas empresas han desaparecido por esta técnica que se utilizaba como en la época amazona y en la época, no sé, Es la ¿no? prehistoria en un Es la gobierno prehistoria. corporativo. Imagínate, Sí. exactamente, es la prehistoria de los gobiernos corporativos. Sí. Le dije, ¿qué pasa si tu hija tiene más talento que tu hijo? Número 1, ¿qué va a pasar si tú mueres antes? Y no sé, realmente me dice, es que luego se enamoran y pierden todo. Y esto lo quiero mencionar muy abierto en un programa Mujer Siglo XXI, porque yo sé que hoy los hombres están como pulpos en el periférico.
en entendí, muchos aspectos. No entendí, va. ¿Te imaginas un pulpo en el periférico? Me lo quise imaginar, pero dije, no, ¿cómo? Bueno, te voy a Explicación. decir, para mí este término Ajá. es fundamental de este siglo y te voy a decir por qué. Porque como que están que quieren dar y no quieren dar y no saben para dónde voltear. Y la mujer está creciendo impresionantemente. Lo único que tenemos que hacer es brindar conocimiento. Si yo tengo miedo de que la empresa desaparezca, brindo el mismo conocimiento a mis hijas que a mis hijos. Esta mujer virtuosa en la Biblia, que por favor no es de hoy, es de toda la vida, donde dice que la mujer administra sus tierras y en fin, lo leímos en programas pasados. ¿Puedo dar un ejemplo Por rapidísimo? favor, Ok. háblanos de esto. En una empresa que estuve hace unos 5 años, Arturo, no te enojes si nos ves o nos escuches, ya te dije que te iba a utilizar siempre Bueno, de ejemplo. saludos a Román, ¿No? por favor, que escucha esto que estoy diciendo también. En este sentido, él tenía a su hija en la empresa todos los días y la tenía en la parte de la atención al retail, las ventas a los autoservicios, el retail, Sí. las ventas a autoservicios, hacía su chamba bien, veía los espacios, era una niña que fundamentalmente conocía la empresa hasta donde la dejaban, ¿no? Hasta donde el papá Sí. la contenía un poco, le daba información. Un día su papá comenzó a tener problemas de salud. Y en ese sentido yo le dije, mira, lo mejor es pues, que dejes de ser director general de la empresa y la veas desde afuera, no te estreses, tranquilo, porque un problema de salud importante. Y en ese sentido lo primero que me dijo es que hay que hablarle a mi hijo para que venga y se haga cargo de esto. Y ¿Sí? su hijo estaba en Nueva York estudiando letras. Entonces en ese nada que sentido, ver con los números. nada que ver con la empresa, cero. Estaba estudiando letras y hacía cosas de esculturas, no lo de mérito, Claro. pero andaba en No, otro canal. es su filosofía de vida, cada Y de quien. repente le dije, oye, Cecilia está aquí sentada hace 8 años y es tu hija. Y tú deprimido porque en la cultura ¿Sabes en tiene qué que acabó? ser el hombre, qué triste. ¿Sabes en qué acabó? En Sí. un convenio donde yo fui director general durante 6 meses para darle la estafeta a su hija. Fue lo más que pude negociar. Así es, yo creo que señores empresarios y a las mujeres que Sí. quieren emprender, por favor, solamente capacítense. Y bueno, recuerden que todos hacemos lo que amamos y hay que reconocer las capacidades y hacer una gran sinergia para permanecer y tener en el hoy, construir el futuro del mañana y aprender de los errores del pasado. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias, Abel, por estar conmigo hoy. Adiós a todos, bye. Bye. Your hammer, your hand, that's ever happened to me and you. But you don't need to take a life that was already over to save another. No control. Y recuerda, mujer, enamórate de tu ser. Vive en equilibrio. Esto fue Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán.